Hermanos, buenas tardes. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. El Señor hoy nos visita por su palabra y nos dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Hermanos, hemos venido estudiando en esta serie de Regresando a la Membresía Bíblica. En primer lugar, hemos profundizado la doctrina de la membresía a través de las Escrituras, buscando entender, buscando comprender qué es lo que enseña la palabra del Señor sobre este asunto, de cómo deberíamos relacionarnos con la iglesia de Cristo, y es haciéndonos miembros de una iglesia local. Después de haber visto esa doctrina y poner el fundamento sólido, nos hemos propuesto a mostrarles de manera práctica, mediante ejemplos ilustrativos tomados de la Biblia, a través de vida de hombres y mujeres que pertenecieron a iglesias locales particulares, de cómo ellos ejemplificaron con sus propias vidas lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo, de una iglesia local, y cómo estos miembros fueron de bendición para la iglesia local, es decir, para otros miembros y para sus pastores, todo para la gloria de Dios. Y recuerde que el Señor nos habla en su palabra a través de ejemplos e ilustraciones. Y al examinar estos ejemplos e ilustraciones de hombres y mujeres de diferentes iglesias locales, fue con el propósito, mis hermanos, de que imitemos su fe, imitemos su carácter, ya que estos miembros de estas iglesias locales están manifestando o imitando el carácter de Cristo, el Rey Salvador. Así que cuando vemos estos miembros, debe en nosotros generarse una aspiración, aspirar a ser como estos miembros, porque están reflejando el carácter de Cristo y sus virtudes, y están anunciando sus virtudes. Así que, hermanos, la imitación basada en ejemplos, como lo hemos visto, ha sido la forma en que Dios ha empleado las Escrituras también para conformarnos a la imagen de Cristo. En lugar de rechazar este método de imitación, de yo ver cómo esto se me ilustra para ver el carácter de Cristo y cómo yo debo caminar, en vez de rechazar esto, debemos reconocerlo como un medio que el Señor ha mostrado en su palabra para mostrarnos, ejemplificarnos cómo debería ser como miembros. Las Escrituras están repletas, hermanos, de mandamientos que nos instan a seguir el ejemplo de otros y no deberíamos rechazar. Note usted lo que el Señor nos dice en Efesios 5:1. Dice que imitemos a Dios, nos exhorta a imitar a Dios como hijos amados. Bueno, veo que se están disponiendo a buscarlo, entonces vamos a buscarlo. Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces se nos exhorta a imitar a Dios como hijos amados. También se nos enseña a imitar un modelo, a seguir un modelo. Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un mandamiento, hermanos. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Corintio, a los miembros? Imítenme a mí en cuanto yo esté siguiendo a Cristo.
sigan mi modelo. Y lo mismo Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi fe, mi conducta, mi práctica. Y a Primera de Tesalonicenses 2:14, vaya allí conmigo. (2:14) nos dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Qué se le dice a la iglesia de los tesalonicenses? Se le elogia por haber imitado a las iglesias de Judea. Así que, hermanos, a través de la imitación y el seguir a otros, Dios moldea nuestra vida a la imagen de Cristo, a la imagen de Cristo. No podemos salirnos de ese patrón. Pero sin embargo, hermanos, también encontramos en la Escritura ejemplos que representan lo opuesto de lo positivo. Es decir, representan lo negativo, representan el pecado, la carne y el mundo. Y estos ejemplos nos son presentados ¿para qué? No para copiarlos, sino para que los evitemos, ya que distorsionan el carácter de Cristo, distorsionan lo que es la iglesia de Cristo. Allí están, positivos para reflejar a Cristo y evitar los que no reflejan a Cristo. Así que vamos ahora, hermano, como se les dijo en este tema de ilustrar los miembros de la iglesia, aquí vamos a mostrar dos caras. La cara positiva de los miembros que representan a Cristo, que se esfuerzan por representar a Cristo en su carácter, y aquellos que no lo representan. Así que vamos a revisar por la Escritura qué rasgos tiene aquel miembro de la iglesia que son dolor, son lágrimas, son la intranquilidad y es la tristeza de una iglesia local, no solo de los pastores, sino de una iglesia local, porque si un miembro de un solo cuerpo, del cuerpo se adolece, todo el cuerpo se duele. O sea que no es solo la tristeza, el dolor y las lágrimas del pastor o los pastores. Aquellos miembros que mientras se pueda se les pastoreará, pero que no se les pastorea con libertad y producen una queja de sus propios hermanos y de sus pastores ante Dios. Es decir, los hermanos no van ante Dios de manera tranquila pensando en este hermano, sino que van de manera intranquila ante Dios por este hermano. Así que este tipo de oveja tiende a volverse intratables, hermanos. Intratables. Se vuelven conflictivos y finalmente se vuelven peligrosos para el cuerpo local de Cristo. Y esto es lamentable, hermanos. Estos son asuntos de enfermedad espiritual que va a pasar siempre en la iglesia. Es decir, van a haber miembros que van a ser de gozo para los mismos miembros y van a haber otros miembros que no va a ser tan fácil de sobrellevar. Y son asuntos de enfermedad espiritual. Hermanos, las enfermedades espirituales es igual que la enfermedad en lo físico. Déjeme ponerle un ejemplo de esto. Uno quisiera que cuando tuviese gripa se acercara al hermano alentado y uno se aliviara, que uno se le pasara el alivio, la salud de esta persona, pero eso no sucede. Antes el que está aliviado, si se acercó al enfermo, ¿qué le va a pasar? Muy seguramente se va a contagiar. Bueno, así mismo acontece con las enfermedades espirituales. La enfermedad espiritual de un miembro puede propagarse hacia otros miembros que tienen menos defensas espirituales para contrarrestar estas enfermedades. Es decir, que estos hermanos son vulnerables. Así que este miembro que es de dolor y dificultad es pesadumbre, pero debe ser tratado bíblicamente. Pero el tratamiento con una oveja así suele ser muy complicado, hermanos. Eso tiene muchos altibajos y a veces tiene un gran costo para la misma iglesia y sus pastores. Así que Dios quiere, hermanos, que esta enseñanza, en lugar de describir a alguien, nosotros podamos examinar nuestros caminos.
¿sí? Creo que es lo más difícil de hacer. Es fácil examinar los caminos de otros, pero a veces es tan difícil examinar los propios caminos de uno. Y lo digo es porque finalmente es para nuestro propio bienestar, corrección y salud espiritual. Si quiera el Señor que cuando usted vea esa mancha por su pecado en su alma que está haciendo de dolor y dificultad, usted pueda huir en arrepentimiento y fe a Cristo para la corrección de esta enfermedad espiritual y no se propague y dañe a los demás hermanos. Así que, ¿cuál es el tipo de oveja que ningún pastor y a veces ninguna iglesia quisiera tener? ¿Qué rasgos tiene aquella o aquel miembro que es tristeza y dolor de una iglesia local, de sus hermanos y de sus pastores? Bueno, primero, veamos ese rasgo, ese primer rasgo. El miembro que no corresponde a la instrucción dada. El miembro que no corresponde a la instrucción impartida, ¿verdad? Hermano y hermana, hemos dicho que el Señor ha impartido dones a la iglesia en una medida y hay estaturas espirituales en la iglesia y eso varía, eso varía. Hay unos más altos, otros medianos, pequeños, otros van allí caminando. Hay niveles de entendimiento de los principios bíblicos. Hay hermanos que son más hábiles de que entienden y ponen por práctica rápido. ¿No se ha dado cuenta? Es fácil, cogen rápido la instrucción. Y es muy normal, hermanos, que en una iglesia haya hermanos que asimilen lento la doctrina, la palabra de Dios, la pongan en práctica, que apliquen tal vez la Biblia con debilidad. Eso es normal. Pero este no es el miembro que estamos describiendo, no es el rasgo que estamos describiendo. Porque fíjese, usted no se frustra si al primer año usted le está enseñando a su hijo o hija a escribir. Usted es consciente que el primer año le va a costar mucho y usted es paciente con esa persona. Con ese hijo o hija, usted debe ser paciente. Usted recuerda que los discípulos de Cristo, algunos eran lentos para seguirlo, otros eran un poco más rápidos. Bueno, eso hay estaturas así en la iglesia, hermanos. Lentos, unos más fuertes. Pero estamos hablando de aquellos miembros que, al contrario de lo que hemos visto de los miembros positivos, que son elogiados por escuchar, permanecer, perseverar, implicar los principios, madurar, crecer, hablamos de aquellos miembros de iglesia que no aprenden, que no aprenden. ¿Y cómo usted se da cuenta de esos miembros de iglesia con ese rasgo que no atienden a la instrucción dada? Y es porque siempre tienen un camino alterno al que se les está enseñando. Fíjese usted, a veces uno ve, los pastores tratan de enseñar algo y le dicen al hermano, mira, es por aquí, y este siempre tiene un camino alterno para andar. Y que de vez en cuando no solo establece un camino alterno, sino que establece un camino en contra a la instrucción dada en esa iglesia y por esos pastores. Y se comienza a hacer de pesadumbre en la congregación. Hermanos, usted puede notar esto en niños. Yo tengo 2 hijos y con la chiquita me doy cuenta de eso muchas veces. Que yo le digo, hija, mira para allá. Y ella mira al frente, pero con un ojo así. Le digo, hija, da 2 pasos. Y ella da los 2 pasos y da un saltico de más. No, pero hija, te dije que das 2 pasos. Hija, que la camisa se pone al derecho, no al revés. Y ella se lo pone al derecho, pero trata de como ajustársela para que le quede un poco torcido. Hermanos, siempre esa niña, ese niño, tiene esa intención de hacer lo suyo, aunque sea un poco. Hermanos, un miembro al que siempre toque luchar y al final al cabo actúa como este niño que tiene un camino alterno cuando no se le pone al frente a la iglesia y a los pastores, usted ya nota que esto es una enfermedad espiritual.
pues parte de su carácter es no obedecer, no entender, no asimilar. Y el Señor quiere pastorearles a través de la vida de ese pastor o de esos pastores, pero siempre tiene un camino ¿qué? Alterno. Mire, note que en Jeremías 3:15 el Señor muestra para qué fue dado los pastores. Jeremías 3:15, Dios le dice con amor a las ovejas: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, pero este miembro que siempre tiene un camino alterno no acepta tal amor de Dios por vía de los pastores que el Señor le ha entregado. Se rehúsa constantemente y ella de continuo anda enferma espiritual porque no siguen a las instrucciones dadas de manera bíblica. Y usted nota que este miembro que tiene un camino alterno, hermanos, es como en Amós 4:9 que se nos describe de esta manera: os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Hermanos, siempre andan enfermas. Usted no ve que no crecen espiritualmente. Dan 2 pasos y uno dice, ya está avanzando, ya está progresando, pero llega algo y todo eso se destruye. Parece que retrocediera 5, 6 pasos atrás. En en Ageo 1:6 nos dice así: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y al que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, con este miembro, con este rasgo de que no atiende a las instrucciones, parece que todo fuera en saco roto. Parece que nada le satisface. Parece que todo trabajo que se lleva en pos de su propio bienestar, no hay fruto allí. Este tipo de miembro, como usted puede notar, la Biblia lo describe como una persona enferma espiritualmente. Es el tipo de persona que siembra todas las inquietudes en los hermanos más débiles y en los creyentes que le conocen y en los que no le conocen. Porque aquellos que no le conocen a veces se preguntan, ¿y no pues que este es cristiano? ¿Y por qué actúa así? ¿Por qué uno constantemente lo ve con esas mismas actitudes? ¿No pues que es cristiano? Su conducta, hermanos, da mucho que decir. Mire que Pablo en Gálatas 4:11 dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora pregúntese, ¿por qué un anciano? ¿Por qué un apóstol diría esto? Porque, hermanos, los pastores le dicen, hermano, es por aquí, y él no. Hermano, pero haga esto, no, y se resiste siempre. Entonces llega donde un momento donde el apóstol Pablo dijo, mire, he trabajado en vano. No hay nada en ustedes, no hay crecimiento, no hay corrección, no hay una medida en que pueda yo animarles para que puedan mejorar. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Estos miembros se vuelven inestables y desechan en la práctica las enseñanzas que la iglesia les ha otorgado y a los pastores. Y se resisten de manera viva y práctica a esas instrucciones. Estos hermanos que resisten el pastoreo oficial que tienen, en cambio sí son proclives a andar detrás de la enseñanza que les suenan a sus propios oídos. Pueden escuchar 10 enseñanzas de que mire para allá y un tercero viene y le dice mire para allá y él mira donde el pastor le había dicho que mirar. Eso es como cuando usted tiene una discusión con su mujer o con su esposo porque su esposo le hace reclamos, su esposo le hace, pero es que yo le había dicho que hiciera eso. Y tuvo que venir otro para decirle que lo hiciera. Le dije que hiciera eso. Y vino otro, yo que soy su esposa, su esposo, lo conozco y usted hizo lo mismo que otro le dijo que hiciera. Pero ¿sabe cuál es el punto con estos miembros de dolor y dificultad, hermanos? Es que aunque no se manifiesten de manera abierta,
su enfermedad espiritual. El punto es que usted nunca los ve en la obediencia, nunca los ve en la obediencia, sino siempre un poquito aquí, un poquito allá, 2 pasos y un poquito y hace lo suyo. El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:4, y después leeremos el 20, mire el tono de frustración que usa Pablo. Y es lo que le he estado describiendo por la ilustración del esposo y la esposa, que viene un tercero y le dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que la habéis recibido, u otro evangelio que la habéis aceptado, bien, lo toleráis. El apóstol viajando en barcos, naufragando, siendo lapidado, una y otra vez encadenado para presentarles el glorioso evangelio, tanto esfuerzo, y no tiene de ellos nada, hermanos, sino que viene otro y les dice: mire para allá, y esos miran para allá, hermanos. No les basta, no les basta. No hay manera en que puedan animar el trabajo de los pastores ni animar la misma iglesia. Y mire el 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguna toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Hermano, no es fácil para un pastor tratar con un creyente que no aprecia, que no estima, que no retiene o que lleva a cabo las enseñanzas impartidas. No es fácil tratar con hermanos así. Y el pastor se tiene que preguntar: bueno, ¿para qué rayos soy pastor si ellos mismos se dan su propio pasto? ¿Para qué? Señor, sácame del ministerio. Pero tal vez tú ves a ese miembro sí muy dispuesto a llevar sus propias ideas, hasta aún aquellas ideas que no son de maestros que no son tan fieles a la palabra de Dios. Así que aquí tenemos el primer rasgo, hermanos, y este rasgo de no seguir la instrucción dada lleva a una consecuencia, y es este segundo rasgo: el miembro que no es de un mismo sentir. El miembro que no es de un mismo sentir. El segundo rasgo es de aquel miembro que ningún pastor quisiera pastorear. Es aquel que, por no asimilar la enseñanza con buen espíritu, como no aprende, como no asimila, como no es dócil a la enseñanza o instrucción, pues nunca va a ser de un mismo sentir. Esa es la consecuencia normal. Siempre va a disentir en todo. A diferencia del miembro que sí escucha, que sí asimila, que sí trata de caminar, de ir allí, de ir notando: claro, el espíritu del bereano, el pastor me dijo esto, voy a confirmarlo por las escrituras, claro, me doy cuenta de ello. Pero aún así, ese rasgo de ese miembro que ve por las escrituras que lo que está diciendo los pastores, la iglesia, es correcto, él, por querer tener razón, hermanos, busca pasajes para llevar la contraria, para no estar en un mismo sentir. Y aquí voy a hacer una aclaración, hermanos, porque esto se puede entender mal en muchas congregaciones cuando decimos en un mismo sentir. Porque generalmente en las otras iglesias donde tal vez usted salía, y voy a contar una historia porque esto no sucedía en el caso donde yo estaba, es que el mismo sentir debía ser institucional y no el mismo sentir en el Señor, como nos dice la Escritura, en el Señor, en su palabra. Entonces era institucional. Entonces decían: mire, vamos a construir un edificio, pero tenemos que vender boletas, es obligación, todos tenemos que estar en un mismo sentir. Y uno dice: ¿y si no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y uno se sentía mal si no lo llevaba a cabo, ¿no? Se sentía uno rebelde. Ese es el sentir institucional, no es el sentir en el Señor. Así que es importante aclarar eso, para que cuando hablemos de un mismo sentir, es un mismo sentir en el Señor. Así que cuando usted se encuentre en ese contexto, y aún sucede aquí en la iglesia, que sea algo institucional, usted puede, la virtud es disentir. Decir: no, pero es que pastor, yo no veo eso por las escrituras. O hermanos, la iglesia, no veo eso por las escrituras.
Pero usted nota que aún ni en el Señor, este miembro, ni aún en el Señor, siempre es una nota discordante. Vamos todos a un ritmo, sí, el Señor nos está mostrando esto, vamos caminando, hemos comprobado por las Escrituras, tal, y se salió una nota discordante. Vaya conmigo a Filipenses 4:2, eso es una realidad que pasa. Porque es un asunto de enfermedad espiritual. Filipenses 4:2. Eso sucede a creyentes más maduros. Hay que estar pendiente de ello, hermanos. Dice así: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Mira, el Señor habla públicamente aquí y lo dejó para todas las generaciones. ¿Sí lo nota? Y dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Este versículo es fuerte, hermanos. Es corto pero fuerte porque es público. Pero ya no eran uno en el Señor. Evodia y Síntique habían trabajado juntas en esta iglesia a los filipenses. Pero ¿qué pasó? Hubo un momento en que desintieron, hermanos. Y eso está bien. El problema es cuando Evodia tal vez comienza: pastor, no pues que yo, no ve que yo tengo razón. Y uno dice: sí, Evodia, pero usted también tiene que darse en cuenta de esto. Y Síntique llega y dice: pastor, ¿cierto que yo tengo razón? Y el pastor le toca decir: sí, pero usted tiene que darse cuenta de esto. Y las dos terminan diciendo: no, qué pastor tan flojo. Pastor debe estar apoyando a la otra o al otro. Hermanos, ¿ha pensado cuán difícil es tratar con un hermano obstinado? Pablo envía entonces todos sus refuerzos ¿para qué? Para que estas mujeres vuelvan a tener un mismo sentir. Pero note que cuando un miembro se vuelve obstinado, hermanos, mire cómo nos cita un proverbio, Proverbios 27:22. Aunque el necio lo muelas, lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Mano, trate de razonar con una persona obstinada. Esa persona puede llegar al polvo y en el polvo le va a decir: no, pues que yo tengo razón, no es que yo tengo razón. Manos, todos creo que hemos estado en esa posición. Necios, obstinados, y aunque nos han molido y nos han comprobado, hermanos, seguimos diciendo: ¿cierto que yo tengo razón? Entonces, no ser de un mismo sentir va a levantar un tercer problema. ¿Cuál cree usted, hermano, que va a ser el problema? La división, hermanos. Y este es el tercer rasgo: división. Note cómo esto es una secuencia de eventos en el carácter de un miembro que causa dolor. Primero no sigue la instrucción dada, luego no es de un mismo sentir, y al no ser de un mismo sentir, ¿qué va a causar? División. El río sigue su cauce. El miembro que no entiende, entonces no es de un mismo sentir, va a tener su propio sentir. Y otro hermano va a tener su propio sentir. Y otro hermano va a tener su propio sentir. Y así que no tenemos entonces un mismo sentir en el Señor, sino que cada bien hace lo que bien le parece. Y los pastores dicen: pues yo ya aquí no puedo hacer nada porque estas ovejas se quieren alimentar a sí mismas. ¿Qué puedo hacer, Señor? División, hermanos. El miembro de una iglesia que ningún pastor quisiera tener o lidiar, a veces es aquel que causa divisiones. Divisiones, note bien. Es decir, muchas maneras hay de divisiones. Y aquí debemos aprender mucha sabiduría, porque, hermanos, yo creo que nosotros cuando pensamos en divisiones, pensamos, en el contexto de iglesia, pensamos división: yo me voy, yo me salgo del cuerpo de Cristo, de esta iglesia local, me voy. Pero, hermanos, no, hay muchas formas de divisiones. La forma de división más común, ¿cuál es? Es generando por el aula contaminación, ¿sí? Y cizaña, y sembrando cizaña. Pero hay otra forma de división, y es la de hecho, la de acciones. No es hablando nada, pero tampoco participo en nada. Entonces usted ve que ese miembro,
comenzó a retirarse de la comunión de los creyentes. Ya no participa más de los estudios, de los cultos, no participa, hermano. ¿Y qué sucede? ¿Qué está pasando con este hermano? Está generando inquietud en los demás. ¿Qué sucede con este hermano? Y uno se acerca y pregunta y no habla. Y por otro lado, con sus acciones sí nos está comunicando algo. Ya no quiero más estar con ustedes, ya no quiero más estar con ustedes. ¿Qué causa eso, hermanos? División. A ver, le pregunto. Yo no sé si a usted le pasó, yo no recuerdo en mi casa, pero esto es un buen ejemplo. Cuando usted ve que su papá o su mamá no se sentaban a la mesa por 1, 2, 3 días, usted ya comienza a pensar que algo pasa, él estando en casa. Y uno dice, mi papá tiene algo, está incómodo. ¿Sí ve? Lo mismo sucede cuando un miembro no comienza a participar de los cultos, se retrae, no dice nada, se aleja, uno comienza a decir, algo está pasando, nos está comunicando algo, ¿sí ve? Aunque con el habla no está diciendo nada, con sus acciones sí lo dice todo. Y yo creo que no hay peor división que por medio de las acciones, hermanos. Un hermano que ya no es del mismo sentir de la iglesia, toma vías de hecho, se ausenta de los cultos. ¿Qué está haciendo? Hermano, generando división, generando inquietud. Hermano, se puede presentar que hermanos están bravos con el liderazgo de la iglesia y se abstienen entonces, como castigando, ¿no? Como castigando. Eso es lo que comunica, aunque no lo diga con palabras. Hermano, y realmente en las iglesias debe acabarse esta actitud. Debe acabarse esta actitud. ¿Tiene algo? Háblelo, pero no tome vías de acciones, hermanos. Este es el cuerpo de Cristo. ¿Tiene algo y tiene razón? Háblelo. Si no tiene razón, Pablo nos llama, soportemos los unos a los otros en el Señor. Ore, entréguese a la oración y que Dios trate su incomodidad si finalmente usted se da cuenta que no tiene razón o que no era para hacer tal escándalo. Hermanos, pero cuando usted se retrae de trabajos mancomunados con los miembros de la iglesia arbitrariamente, usted está haciendo un llamado ¿qué? A la primera fila. Vamos a dividirnos. Así usted no lo tenga con intención, es lo que está comunicando, hermanos. Es que no es difícil. No se requiere de más para entender que algo está pasando y esto está incomodando. Hermanos, también se puede causar una división en doctrina, se puede causar división entre los afectos. Yo puedo apartar mi afecto de un hermano. Yo puedo decirle a un hermano que tiene buen afecto hacia otro y decirle, hermano, ¿sabe qué? No hable con este. ¿Sí? Eso pasa mucho, hermano. No hable más con este. Porque esto y esto y esto. ¿Sí ven cómo apartan? ¿Acaso usted no ve eso en los niños? Cuando un niño ha peleado con otro, ¿qué le dice al amiguito? Mire, no juegue con este porque este va a hacer esto, esto y esto. Usted lo ve en los niños, hermanos. Y así a veces actuamos en la iglesia. Generando división contra el liderazgo, división en el trabajo, en la obra del Señor. Y estas cosas, hermanos, Pablo llama al orden y a no actuar livianamente. Por eso el texto de base, Romanos 16, 17, 18. Vaya conmigo allí. Romanos 16, 17, 18. Mire que Pablo no quiere que la iglesia en Roma, local, trate livianamente con estas situaciones. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Note que no hay una sola clase o categoría de división, sino varias. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.
Claro, hermanos, en la congregación, para aquellos que tienen esta enfermedad espiritual y que está avanzada, hermanos, los hermanos que tienen menos defensas espirituales, Pablo los llama ingenuos. Este es el ingenuo útil, ¿sí? El que es usado de manera ingenua para llevar esta división a cabo. El más, tal vez, el noble, pero que no entiende mucho qué es lo que se está gestando allí. Así que según este texto entendemos que no solamente hay una clase de división, sino que hay varias divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y mire quién cae, el ingenuo, dice Pablo. Él no sabe que está siendo usado. Y con pesadumbre y luego de mucha firmeza, Pablo le habla a la iglesia local de Corintios, en 1 Corintios 1, del 10 al 11. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma ¿qué? Mente y en un mismo parecer, es decir, en un mismo sentir. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros ¿qué? Contiendas. Hermano, aquí Pablo está hablando seguramente a todos aquellos que no estaban queriendo seguir la instrucción dada. Y como no estaban siguiendo la instrucción dada, no tenían un mismo sentir. Y como no tenían un mismo sentir, ¿qué estaban ocasionando? Divisiones. Y mire hasta dónde puede llegar un divisor. En la misma iglesia local de Corintios, 1 Corintios 11, 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y recuerda este capítulo, ¿en dónde está en su contexto? En la mesa del Señor. Mire hasta dónde llegó la división. Hasta la mesa del Señor, que es el punto culme de mostrarnos unos a otros que estamos en comunión en el Señor. Qué triste, hermano, que entre nosotros llegue a ver esto pasar, pero no podemos ser ajenos. Pablo habla extensamente de este tipo de cosas y nos va a pasar. Es triste que nos acerquemos a la mesa del Señor sin arrepentimiento delante de Dios, sin arrepentimiento por lo que hemos causado en otros hermanos, haciendo heridas profundas al cuerpo de Cristo. Es triste, hermano. No es difícil notar que hay detrás de un espíritu divisor. ¿Qué hay detrás de un espíritu divisor, hermanos? El propio interés personal. Usted se tiene que preguntar, ¿por qué una persona quiere dividir una iglesia? ¿Por qué quisiera una persona traer un espíritu de división a la iglesia? Simplemente hay interés personal. Mire cómo Pablo lo dice en Romanos 16, 18. Vuelva allí. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué es esto de sus propios vientres? Es decir, sus propios apetitos, sus propios gustos, sus propias ideas. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Sí nota que hay detrás de un divisor? Interés personal, sus propios gustos, sus propias ideas. Judas 18, hermano, 19 dice: los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sí notan quién los que causan división? ¿Sí notan quiénes son? Los que andan bajo sus propios deseos. Dice los sensuales. Es decir, entiéndase que son los que se rigen por sus propios sentires, por sus propias percepciones, entiéndase, por sus emociones, entiéndase. Entonces, hermanos, aprendemos sobre la división lo siguiente. Primero, ¿qué aprendemos sobre la división? Las divisiones provocan contiendas. Las divisiones son pecaminosas y provocan ¿qué? Contiendas. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:11: no haya entre vosotros divisiones, porque he sido informado acerca de vosotros que hay entre vosotros ¿qué? Contiendas. Le pregunto,
¿Cuál es la mamá de las contiendas? ¿Qué nos dice Pablo? Las divisiones. ¿Cuál es la mamá de las contiendas? Primera de Corintios 1:11. Las divisiones. Las contiendas son consecuencia de divisiones, ya sea por hecho, por acciones o por usted estar hablando. Segundo, las divisiones siempre tienen un interés personal. Hermanos, pero no es fácil verlo a la primera. Las divisiones siempre hay un interés personal, pero no es fácil ver a la primera. En Romanos 16:17 dice, tales personas no sirven a nuestro Señor sino a sus propios vientres. Anda según sus malvados deseos, estos son los que causan divisiones. Hermanos, a veces no es fácil entender qué es lo que quieren los que causan divisiones. Tercero, ¿qué aprendemos sobre las divisiones? En las divisiones hay estrategias carnales. Y note que el divisor usa estrategias carnales. Romanos 16:18 dice, con suaves palabras y lisonjas engañan a los de ingenuo corazón. ¿Sí ve? El divisor ha maquinado qué decir para separar a esta persona, para generar división dentro de la iglesia local. Hermanos, creo que si algo nos va a ayudar a nosotros a fortalecernos como cuerpo de Cristo, a madurar, es que estemos pendientes de esto, de nuestro propio corazón. De nuestro propio corazón. De nuestro propio corazón que tiende a ser divisionista, ¿no cree? ¿Acaso nuestro corazón no tiende a ser independiente del Señor? Y por eso hay que constantemente recordarle a usted, hermano, dependa del Señor, dependa del Señor. Seamos de un mismo sentir, de un mismo... Por eso Pablo constantemente hace estas exhortaciones. ¿Con el motivo de qué? Porque nuestro corazón tiende a eso. A querer vivir independiente y generar división. Lo que le estoy diciendo es que usted no sea de este ingenuo, ni el ingenuo útil, que su propio corazón, por su propia carne, lo lleva a cometer y a andar por caminos que no honran al Señor. Cuarto, los miembros no deben ser ingenuos ni livianos con las divisiones. Romanos 16:17, que os fijéis en los que causan divisiones. Y prestad vuestro oído, prestad su casa, prestad, secretáis con ellos. ¿Dice eso? No, hermanos, ¿qué dice? Que os apartéis. Hermano, nunca se crea más valiente que un divisor. No se crea más valiente que su propio corazón que tiende a la división. Hermano, ¿acaso la Escritura no nos dice que debemos luchar contra nuestra carne, contra Satanás y contra el mundo? Y usted a veces muy valiente quiere enfrentarse contra su propia carne sin el poder de Dios y sin entender que usted no puede ser valiente delante de su propio corazón ni delante de otro que es un divisor. Hermano, ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Que os apartéis. Dice, prestad vuestra casa, prestad oído. No, hermanos, que os apartéis. Hermanos, el peligro está latente y tan real que iglesia se divide. Y una oveja así nunca quisiera tener un pastor ni ninguna iglesia. Y finalmente veamos el cuarto rasgo para acabar, hermanos. Le he mostrado cómo esto es una secuencia de sucesos. Y nos alejamos un poco, porque si hay algo que mina a una iglesia, a una membresía, es el miembro falso. Es el miembro falso. Hermanos, es el tipo de miembro que ningún pastor quisiera pastorear. Es el que la Biblia llama el falso hermano. Eso existe. Eso usted lo ha leído. Y qué palabra tan terrorífica. Qué palabra tan terrorífica. El falso hermano. Es aquel que parece oveja, pero no es oveja. Es decir, que se ha camuflado dentro del pueblo de Dios y no lo es. No hace parte del pueblo de Dios.
Y yo le pregunto, creo que ninguna iglesia recibiría a una persona que viene diciendo, mire, mi fe es espuria, ¿me recibe? Ah, hermanos, pero siempre vamos a luchar con eso. Van a haber miembros en la iglesia que no tienen una fe real en Jesucristo. Pero ¿qué podemos hacer si externamente nosotros, que no sopesamos los corazones ni las intenciones, pero externamente vemos a este como un Simón el Mago que externamente muestra cosas? Pues uno dice, pues sí, este es hermano, pues recibámoslo porque tiene todas las características, pues ¿qué más? Pero al tiempo, hermano, ¿qué sucede? Muestra lo que hay en su corazón. En Hechos 8, 20, 23, Pedro dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hermanos, los falsos miembros de la iglesia existen y no es el que tiene fe. Hermano, ahí hemos visto estos rasgos, pero quiero dar una advertencia nuevamente, y es que examinemos nuestros caminos. No esté pensando usted en otro hermano, en una hermana. Creo que eso hace más mal. Eso hace más mal al cuerpo. Cuando uno cree que está libre de culpa. Y si usted hoy ha visto estos pequeños o grandes rasgos en usted, tal vez que se está levantando esa mancha en usted, quiera el Señor otorgarle arrepentimiento y nos ayude en Cristo a guardar la unidad que conserva la Trinidad, y que esa misma se vea reflejada en esta iglesia local para la gloria de Dios. Amén. Padre, invocamos tu nombre porque no estamos libres de culpa en estos rasgos, Señor, y yo me he visto involucrado en ellos tantas veces que aún creo no las puedo contar, Señor. Siento ser el que causa las molestias, Señor. Siento ser el que tengo un camino alterno a la iglesia local donde me has puesto. Siento ser, Señor, el que siembra la duda. Y te ruego nos des un espíritu de humildad, para entender nuestros caminos. Siento ser el que traigo a tu nombre, Señor, deshonra. Porque por más que lucho para traer gloria a ti, Cristo, a veces mi debilidad me gana más, Señor. Quieras tú restaurar a tu pueblo y que seamos solícitos en guardar la unidad, Señor. Amén.